Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Huella Agroambiente, donde queremos conversar sobre zoonosis, cómo evitar riesgos y contagios. Mi nombre es Paulina Pachá, soy médico veterinario y docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medio Ambiente. Hola, mi nombre es Daniela Po, también soy médico veterinario de la misma facultad y compartimos varias actividades en conjunto. Y bueno, como decía Paulina, hoy día vamos a hablar acerca de la zoonosis y quizás, Paulina, este tema ha sido como súper relevante en el último tiempo porque hemos escuchado los casos, por ejemplo, antivirus en el crucero, ¿cierto? En que involucró el trabajo de varios países en conjunto, también los últimos casos de influenza aviar en Chile, etcétera. Ébola incluso. Ébola también es considerada una enfermedad que se transmite. Y muy importante. Entonces, en ese contexto, si podrías explicarnos qué es zoonosis y qué significa la palabra y qué involucra la zoonosis. En general, el concepto de zoonosis son aquellas enfermedades que se transmiten desde los animales hacia el humano. Y eso es muy relevante porque se describe, la Organización Mundial de la Sanidad Animal describe que el 75% de las enfermedades emergentes en humanos tienen un origen animal. Sí, y esos animales que de ese origen animal son animales domésticos, animales silvestres, ¿qué tipo de animal están involucrados? Involucra animales en general, muchas veces animales que tenemos en el día a día, contacto con nuestras mascotas, ¿cierto? Como también pueden ser animales silvestres o animales que están que no tengamos directamente nosotros contacto con ellos. Perfecto. ¿Y de qué forma alguien podría adquirir una zoonosis? O sea, ¿cómo se transmiten? Se describen principalmente 4 formas. La primera y la más común es aquella en la cual uno tiene contacto directo con el animal, es decir, está en contacto estrecho con esa mascota, es el perro, por ejemplo, o manipulando una vaca, etcétera. Hay otras que también se describen que se transmiten estas enfermedades de animales a animales a través de artrópodos y que accidentalmente pueden llegar al humano, ya como por ejemplo en este caso el dengue, ¿cierto? Y otro tipo en el cual se transmite a través del consumo de agua o alimentos que posean un agente infeccioso y que sea de riesgo, por ejemplo, para nosotros como los humanos. Por ejemplo, en los casos de brucelosis, fiebre Q, Coxiella burnetii, que es el agente infeccioso, se transmite a través del contacto, como el primer ejemplo, contacto con secreciones de este animal o consumiendo leche cruda, por ejemplo. Y una que no es tan común, que también se considera de zoonosis, es que se denomina zoonosis inversa, es decir, nosotros tenemos contacto directo con estos animales, pero nosotros les podemos transmitir enfermedades a nuestras mascotas. Y también se describió en el caso de COVID-19 algunos casos de mascotas que eran positivas a COVID-19 y que en el fondo era porque tenían contacto estrecho con un humano que era positivo a esto. Ah, perfecto. Ya, entonces en este sistema de transmisión me imagino que hay algunas que son más importantes a nivel país. Yo quizás quisiera ejemplificar alguna de esas, como por ejemplo hay enfermedades como antivirus, que quizás es la más común que todos reconocen, ¿cierto? También está la leptospirosis, está la hidatidosis, está la triquinosis, quizás dentro de la región. De las más importantes quizás a nombrar podría ser antivirus, que tenemos casos todos los años. ¿Y por qué es de importancia? Porque tiene una letalidad bastante alta, puede llegar hasta el 30%. Entonces, eso quiere decir que si alguien se contagia, tiene una importante, digamos, probabilidad de poder morir. También la hidatidosis, que es bien común en la zona cordillerana de acá de la región. Y la triquinosis, y quizás consultarte a ti acerca de la triquinosis en particular, ya que nombraste las formas de transmisión, ¿cómo alguien podría contagiarse de esta triquinosis? Muchas veces la triquinosis se contagia por el consumo de cerdos faenados intradomiciliariamente, que es una práctica muy común en las zonas rurales, ¿cierto? Más vinculada como en estas fechas de Huatripantu, que viene prontamente. Principalmente se realiza a través del consumo de esta carne que no ha sido previamente inspeccionada por un médico veterinario. Es decir, normalmente sucede por estas faenas intradomiciliarias, sí, con consumo de carne que posee en este caso el parásito y que tampoco es totalmente cocida. ¿Ya? Principalmente por esa es una típica casuística que observamos acá en la región. Por eso dentro de todas las regiones, hidatidosis, por ejemplo, también
es frecuente mencionar. Sí, y ahí quizás es interesante mencionar en la hidatidosis como parte del ciclo en la transmisión, que está involucrado, por ejemplo, el consumo de vísceras. Sí. Que en donde el ciclo de la hidatidosis, una forma muy fácil de poder prevenirlo es evitando, por ejemplo, el entregar vísceras, dar vísceras a los perros, que a veces es una práctica común en las zonas rurales. Y quizás hay medidas preventivas que son bastante fáciles de poder realizar y que de esa forma podemos evitar la zoonosis, ¿cierto? Y claro, y porque muchas veces esa transmisión no se ve, y eso es como muy importante. Muchas veces, por ejemplo, se les da el consumo de vísceras a estos animales, que es un caso para una enfermedad zoonótica bastante frecuente, y esto no directamente significa que la persona va a tener y va a consumir a través del parásito a través del contacto directo con la mascota. Muchas veces se ve porque, por ejemplo, los animales defecan en ambientes abiertos, y estos ambientes abiertos contaminan las aguas que riegan verduras, hortalizas, y posteriormente estas verduras y hortalizas son consumidas por las personas. Entonces esa forma de transmisión también es importante de resaltar. Uh-huh. Sí. También quizá que también lo mencionaste ahí, el contacto estrecho con las mascotas, ¿cierto? ¿Y qué medidas crees tú que podemos tomar para prevenir quizás el contagio desde las mascotas a las personas con cierta zoonosis? Parásitos, por ejemplo, que es lo más común que se transmite hacia las personas. Siempre es importante resaltar la desparasitar de manera regular a las mascotas, ¿cierto? También tener sus vacunas al día. Todo esto que se llama manejo sanitario del paciente es importante tenerlo al día. Y también evitar la vida libre de esta mascota, es decir, ojalá que sean estrictamente indoor, que no salgan hacia espacios abiertos sin supervisión de su dueño. Sí, ese punto quizás es súper relevante y quizás algunos los desconocen, es que, por ejemplo, los felinos, los gatos, es muy fácil que puedan contagiarse de algún parásito que dentro de su ciclo tenga algún animal silvestre o algún animal, digamos, que deambule libremente, como por ejemplo roedores o aves, o incluso con moluscos como caracoles. Entonces, si yo dejo a mi gatito, digamos, transitar libremente y consume estas especies, podría estar contagiándose con algún parásito y que eventualmente podría ser una zoonosis, ¿cierto? Dani, ¿y existen creencias o mitos sobre la zoonosis? ¿Cuál crees tú que son importantes de mencionar? Hay varias, pero quizá, mira, voy a nombrar algunas y quizá ahí tú me puedes como quizás complementar lo que uno escucha de repente. Por ejemplo, acerca de la triquinosis hay varias. Sí, bastante divertidas sí. de escuchar a veces. Por ejemplo, una de las que he escuchado es que si uno le coloca limón a la carne de cerdo y si la carne se mueve o salen las larvas, que es algo que no sucede, la carne está, digamos, contaminada. Pero en realidad eso no es cierto, porque la única forma de saber si efectivamente las larvas están dentro del músculo es realizando la triquinoscopía, que la hace un médico veterinario. Sí. ¿Alguna otra que tú has escuchado? Hemos escuchado una en la cual toman un trozo de carne de cerdo faenado y la tiran al refrigerador. Entonces, si se pega, es positiva, y si se cae al piso, es negativa. Ambas dos, es importante recalcar que no es la forma en la cual uno hace un diagnóstico preciso de esta enfermedad. Entonces, eso es mito. No, sí, lo hagan totalmente, nunca más. Sí. Y efectivamente, una de las cosas que también dice la gente es que uno necesariamente tiene que tener un contacto directo con el animal para que sea una transmisión. ¿Eso es real o no? No. Es importante destacar porque, como mencionábamos hace poco, las mascotas también pueden contaminar fuentes o espacios físicos, agua, uh-huh, con la cual posteriormente se van a regar alimentos, y eso es una forma muy común en la cual suceden este tipo de transmisión de enfermedades, principalmente muchas de ellas parasitarias. Sí, y quizá ahí me gustaría nombrar, ya que al principio hablamos un poquito, nombramos el tema de antes y la importancia que tiene acá en la región, y que en los casos de antas, por ejemplo, uno tampoco tiene un contacto directo con el roedor, porque muchas veces los contagios se realizan por la presencia ya sea de fecas u orina en un lugar cerrado. Claro. Entonces, que comúnmente es lo que sucede, por ejemplo, en áreas rurales donde alguien entra a una leñera que no está ventilada, que lleva mucho tiempo cerrada, o una cabaña de veraneo que solo se abre en el verano y estuvo todo el invierno cerrado, pueden haber presencia de roedores.
En ese caso, ¿cuál sería lo correcto que debiese hacer alguien para evitar, digamos, contagiarse, en este caso, de anta? Y ahí es importante destacar que puede que el roedor no esté, pero esté presencia de su secreción, Claro. en orina, en superficies que nosotros no visualicemos a primera instancia, porque ha pasado un periodo importante desde que pasó el roedor. Siempre es importante ventilar, limpiar con cloro las superficies, utilizar mascarillas al ingresar a este espacio cerrado, ventilar, ingresar a este espacio por lo menos 30 minutos, una hora, que es lo ideal, y posteriormente hacer limpieza con cloro de las superficies que pueden estar en ese espacio. El retiro de basura, transitar por ambientes, por espacios que sean senderos demarcados, no salir de ellos. Otro mito que me gustaría resaltar, Dani, es el tema de toxoplasmosis. No sé si lo han escuchado, es importante porque hasta el día de hoy de repente uno escucha ese mito que es que, por ejemplo, las mujeres embarazadas, no, si usted tiene un gatito pero está embarazada, por favor tiene que elimine deshacerse de su gato. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo creo que hay un poco de desconocimiento, ¿cierto? Y quizás está como sensación de riesgo, pero en realidad si uno toma ciertas medidas no debiese significar un riesgo. Por ejemplo, primero, como ya mencionamos, la desparasitación del felino, pero específicamente con toxoplasmosis sería evitar a toda costa, digamos, alimentar a los animales con carnes crudas, hacer un aseo diario de la caja de arena, ¿ya? Y que ojalá que la embarazada evite hacer digamos, este manejo, y si lo hace tiene que ser con medidas de precaución, de higiene correctas, por ejemplo. Y es importante el aseo diario, ¿por qué? Porque cuando el animal elimina este parásito, digamos, los huevos, inmediatamente no son infectantes, pero al pasar algunos días sí efectivamente puede generarse esta transmisión. Por eso es importante el aseo diario. Sí, 24 horas es por lo máximo el periodo que general se recomienda. Es decir, si lo hacen, por ejemplo, todos los días en la mañana, a las 9 de la mañana, que sea consistente, para evitar que el periodo aumente y aumente las posibilidades potenciales de contagio. Dani, ¿y cuáles son las señales de alerta que deberían motivar a una persona para consultar a un profesional de la salud tras el contacto con un animal? Eso depende mucho de la enfermedad, porque es muy distinto, por ejemplo, si pensamos en rabia o si pensamos en toxoplasmosis, diatidosis, etcétera. Pero quizás mencionar dos que son, digamos, relevantes por la alta letalidad que tienen, que son el caso de rabia y de anta. En el caso de rabia, que es una zoonosis que afortunadamente en Chile no tenemos la variante canina, pero sí tenemos un virus circulante que es en especie silvestre, y que existe sí la posibilidad de que tanto nuestras mascotas como nosotros podamos contagiarnos. Entonces, una posibilidad, por ejemplo, si nosotros tenemos contacto con un murciélago, ¿cierto? Ya sea que lo manipulamos o tenemos algún tipo de contacto, no directamente que nos muerda, sino que solamente el hecho de manipularlo, es acudir inmediatamente a un centro de salud. Ahí ni siquiera tenemos que esperar nada, porque si ya empezamos con algún tipo de signología ya no hay nada que hacer, así acudir de inmediato. Lo mismo pasa que si nos muerde un animal silvestre o si nos muerde un perro desconocido que no tiene registro de vacuna, también debemos acudir inmediatamente, no esperar nada. Y en el caso, por ejemplo, de anta, si nosotros tuvimos alguna conducta de riesgo, como por ejemplo ingresar a un área a una cabaña o una leñera cerrada, o contacto con algún roedor silvestre, ojo que aquí no entran los roedores, el guarén, la rata y las lauchas, que muchas veces hubo ahí como una confusión un poco. Acudir, digamos, si tenemos alguna signología respiratoria, acudir a un centro asistencial. Ahora, esa conducta de riesgo, que puede haber sido estar en un sendero silvestre, estar acampando o estar en este lugar cerrado, puede haber ocurrido hace una semana o incluso hasta 40 días antes, ya, o sea, el periodo de incubación es largo, entonces hay que tener ojo ahí. Y cuando va uno a un centro asistencial con esta fiebre o con signología respiratoria, indicar que tuvo contacto en un área silvestre. Sí, eso es súper importante, y porque a veces se pierde un poco la trazabilidad pensando de que pasó tanto tiempo. Sí. Es muy poco probable, pero la verdad es que esas enfermedades se comportan así. Y también me gustaría resaltar en el caso de la rabia, en ambientes que son más rurales, esta típica
o no típica, pero a veces uno lo ve de manera un poco común, es que el libre deambular de los perros, porque están como en el campo, perro feliz, etcétera. También existe el riesgo de que en este caso el perro o el animal mascota de esa familia pueda tener contacto con un murciélago, sí, y no necesariamente vaya a traer el murciélago. Por lo tanto, resaltar ahí que es importante el tener todas las vacunas al día de esa enfermedad, por lo menos de la rabia. Sí. Y restringir también el movimiento, siempre el movimiento de los perros y gatos debe ser supervisado. Sí, muy bien. Sí. ¿Y qué acciones simples, Dani, y efectivas podemos incorporar en la rutina para prevenir estas enfermedades? Dentro de esa, una de las principales ya las mencionamos, que es el tema de la desparasitación de las mascotas, el manejo, digamos, confinado, es decir, no dejar libremente a perros y gatos. También el consumo siempre de carne bien cocida, evitar el consumo de carnes y pescados crudos, ¿ya? Lavar muy bien frutas y verduras. No sé si hay alguna otra que se me queda que podríamos agregar. La leche pasteurizada, o UHT, esa es muy importante porque es bastante común que de repente esté esta creencia de que la leche cruda es más sana, directo nos al hace pie más de la fuerte. vaca. Sí, al pie de la vaca nos hace más fuerte, pero es verdad que en Chile muchos de los reservorios de estas enfermedades transmitidas por animales, o en el fondo están presentes en algunas de ellas en nuestros animales, entonces, y se pueden transmitir a través de la leche, por lo tanto, pasteurizar y UHT es muy relevante. ¿Ya? Y Dani, como universidad, ¿qué hemos hecho? Quizás es importante contar qué hemos hecho, cómo nos hemos vinculado, porque estas enfermedades transmitidas por animales o zoonosis son más frecuentes de lo que a veces quisiera. Entonces, quizás contar un poco las acciones que hemos hecho nosotros como... Sí, mira, voy a comentarte dos acciones y quizás, ahí tú me complementas, pero por ejemplo, actualmente estamos trabajando en un proyecto de antivirus con colegas de la Universidad de Virginia. Es un proyecto más o menos largo y que se realizan muestreos en distintas zonas de Chile. Nosotros colaboramos en lo que corresponde a la Araucanía con muestreo para conocer más de la ecología del virus y también qué elementos, variables ambientales estarían influyendo en la presencia tanto del virus como del reservorio, que en este caso es el colilargo. Y de otras especies también que pueden estar expuestas al virus. Y otro proyecto en el que también estamos trabajando es conocer un poco sobre las posibles enfermedades parasitarias que pueden ser zoonosis, que transmiten los felinos a los tutores, conociendo un poco también sobre cómo la depredación sobre fauna silvestre, entiéndase principalmente artrópodos, o sea, insectos y también aves y roedores, podría estar influyendo en la presencia o no de enfermedades parasitarias en los gatos, que eventualmente pueden ser zoonosis. Bueno, el año pasado, importante comentar que hicimos un seminario también, trajimos expertos de Santiago, el doctor Víctor Neira, sobre hacer charlas de influenza aviar. En ese punto estábamos pensando en la prevención, hoy en día ya está influenza aviar presente en Chile, por lo menos en este periodo, y eso lo hemos trabajado con instituciones, con el Servicio Agrícola y Ganadero. Actualmente, de hecho, la próxima semana vamos a ir con una actividad coordinada con la Ceremi a hacer triquinoscopía con algunos estudiantes y también nombrar este proyecto DID, de innovación docente, en el cual nosotros trabajamos con estudiantes de tercero y cuarto año de medicina veterinaria, haciendo charlas de enfermedades transmitidas por animales a estudiantes del Liceo de Nueva Imperial, Liceo de la Granja, en modo y forma de educar a esta población y también de apoyar a nuestros estudiantes para que ellos el día de mañana sean unos comunicadores de esto. Sí. Lo interesante de ese proyecto fue que se unieron 3 asignaturas, ¿cierto? Que aportando desde su área. Claro, de enfermedades transmitidas por animales, que es una asignatura declarada en el cual vemos todo esto, que es cómo se transmite, cuáles son las sintomatologías de las personas, salud pública y sistemas de conservación de fauna, porque el componente de fauna silvestre es muy relevante en varias de las zoonosis de las que tratamos ahí con el liceo. Dani, y como reflexión final,
¿por qué es importante considerar todo esto dentro de un concepto de una salud? De esto de la salud animal, la salud de las personas y la salud del ambiente. Bueno, que actualmente sabemos que el componente, que la zoonosis no solamente es un componente animal y humano, sino que también tenemos ciertos elementos, ya sea desde la fauna silvestre o las variables del ambiente, que estarían influyendo en la transmisión de esta zoonosis. Y qué más claro que lo que pasó con el COVID, ¿cierto? Nuestra experiencia de pandemia, que nos dejó súper claro dentro del paraguas el concepto de One Health. Así que no nos debemos olvidar que estas enfermedades no ocurren de forma aislada, sino que hay componentes desde esta triada, digamos, estos 3 elementos que son relevantes. Así que muchas gracias entonces por acompañarnos en este tema súper interesante, y recuerden que la mejor herramienta frente a los riesgos no es el miedo, sino que la información y actuar con responsabilidad.